Bien. Bueno, entonces lo que estábamos viendo era, lo que vimos hasta la clase pasada, eran superficies cilíndricas rectas o cilindros rectos. Y habíamos puesto un ejemplo de una superficie cilíndrica recta, como era, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Eso en R2 era una circunferencia centrada en el origen de radio R. Ahora, si yo aclaraba que esto estaba en R3, ya lo estaba considerando para una tercera variable, para z, y podría escribir para todo z. ¿Sí? Y esto ya se llama cilindro circular recto. ¿Sí? Ahora podemos establecer por qué es un cilindro circular recto, ¿sí? O por qué esta superficie cilíndrica se llama así. Para ver por qué se llama así, tendríamos que ver, esperen que les quiero mostrar algo, ver cómo se define una superficie cilíndrica. Vamos a recordar rápidamente lo que dijimos la clase pasada, y vamos a ir a un paint que creo que están viendo ahí. Entonces yo, por ejemplo, tengo una curva en el espacio determinada, y tengo, esta curva se llama curva directriz, y tengo una recta, que no necesariamente es perpendicular al plano que contiene la curva, podría ser una recta de este tipo, ¿sí? Y yo voy moviendo esa recta, ¿sí?, en una dirección determinada de un vector. Esto me va generando una superficie cilíndrica. El movimiento de la recta, ¿sí?, que se llama generatriz, sobre la curva directriz, genera lo que conocemos como superficie cilíndrica o directamente cilindro. Eso es la definición de cilindro. Aguárdenme un segundito, por favor. Entonces decíamos que una recta que se mueve alrededor de una curva o tocando una curva por encima de una curva en la dirección de un determinado vector, acá yo lo había hecho así, define un cilindro o una superficie cilíndrica. Nosotros, esta es la definición más general de lo que es una superficie cilíndrica, pero en realidad nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con unas superficies cilíndricas muy particulares. ¿Cuáles son esas superficies cilíndricas tan particulares? Acá creo que están viendo otro paint. Vamos a tomar un plano coordenado, ya sea el XY, el YZ o el XZ. Y vamos a, por ejemplo, tener una circunferencia sobre ese plano. Y vamos a mover rectas alrededor de esta curva, ¿sí? Vamos a tocarlas, vamos a mover rectas alrededor de esta curva, en una dirección perpendicular al plano que contiene la curva. Por ejemplo, esta, por ejemplo esta, por ejemplo esta. Y vamos a ir bordeando la curva de manera perpendicular al plano que contiene la curva. Esta no me salió muy bien. Ahí está, esta me salió mejor. A ver si me sale ahora. Y lo que voy a ir generando es una superficie de este tipo, que ustedes conocen como una columna de alumbrado público, se llama cilindro circular recto porque sus secciones transversales son rectas, ¿sí? En realidad, lo que yo estoy marcando acá, esto es importante decirlo, cuando yo hablo de este cilindro circular recto, en realidad yo lo estoy acotando, pero el cilindro es infinito, ¿sí? El cilindro sigue una superficie infinita. Lo que hacemos es, como cuando graficamos una recta o un plano, que hacemos una porción de la recta o una porción del plano. Hacemos un sector, porque obviamente no tenemos capacidad de graficar hasta el infinito, y lo podemos mensurar. Es por eso que sucede esto. Entonces, dicho esto, si se entendió, vuelvo acá, y esto así va a ser un cilindro circular recto. Vamos a tener cilindros elípticos rectos, cilindros hiperbólicos rectos y cilindros parabólicos rectos. ¿Qué características van a tener? Por ejemplo, las ecuaciones van a ser muy parecidas a las cónicas, ¿sí? A ver, vamos a hacer una
una gráfica de este cilindro circular recto. A ver si puedo ir acá. Acá creo que están viendo el GeoGebra. Y, por ejemplo, si yo hago x cuadrado más y cuadrado igual a 5, ustedes ven en el plano una circunferencia. Ahora vamos a ver qué veríamos en el espacio. Acá están viendo la misma circunferencia, ¿sí?, en el plano XY. ¿Sí? El rojo es el X, creo, y el Y es el verde. Y el Z es el azul. ¿Sí? Ahí estamos viendo la circunferencia en el plano. Ahora, si yo quiero ver un cilindro, sí, x cuadrado más y cuadrado igual a 5, ahí estoy viendo el cilindro circular recto. Le voy a sacar el plano XY porque GeoGebra suele trabajar como sacar el plano, y ahí tengo el cilindro. Fíjense que el cilindro acá me da como una opacidad y acá abajo, eso quiere decir como que va a seguir, pero que obviamente por las limitaciones visuales que tenemos y las limitaciones de poder ver toda una superficie completa, vemos esto, ¿sí? Pero lo que vamos a ver son, ¿sí?, con sección transversal, que son circunferencias, ahí lo vemos. ¿Sí? Fíjense que como poner una circunferencia una encima de otra. Ahí tengo un cilindro circular recto que se llama, ¿no?, se llama cilindro circular recto. Si yo escribiera, voy a borrarlo, si yo escribiera la ecuación de una elipse, me quedaría, por ejemplo, x cuadrado tratando de poner la ecuación de una elipse sobre 16 igual a 1, ahí tengo la ecuación de una elipse. Vamos a cambiarla esta elipse, vamos a ponerla sobre 9. Ahí tenemos. Fíjense que, bueno, en el plano no veo nada, y en el espacio estoy viendo un cilindro, pero ya las secciones transversales no son circulares, sino que son elipses. Fíjense que el eje, donde el cilindro podemos ver el crecimiento, lo que se llama eje del cilindro, que es el Z, ¿sí?, es el Z, justamente es la variable que me falta. Si esto yo lo quisiera hacer en el plano, me da un elipse, en el plano XY. Pero en el espacio me da un cilindro elíptico recto, o directamente lo podemos llamar cilindro elíptico. Ahí creo que se ve bien. Y se ven que las secciones transversales van a ser todas elipses. Bien, lo mismo podría tener un cilindro hiperbólico. Aquí está. Este sería un cilindro hiperbólico. Fíjense que las secciones transversales son hipérbolas. Podría verlas aquí, que las secciones transversales son hipérbolas, ¿sí? Todas podría marcar acá, fíjense, ¿sí?, todas con un montón de hipérbolas una sobre otra. O sea que son, no solamente son fáciles de reconocer los cilindros, sino que son fáciles de graficar con el GeoGebra, porque a mano cuesta un montón. Fíjense que hay ciertas opacidades, como les dije, en los bordes, ¿sí? Esto es porque el cilindro crece, ¿sí? Si yo lo achico, fíjense que es infinito. Estamos viendo un poco mejor. Y también podría tener un cilindro parabólico. Yo voy a aprovechar lo que tengo ahí, y acá tengo un cilindro parabólico. En definitiva, un cilindro parabólico, vamos a sacarlo, ahí está, ahí se ve mejor. Fíjense que las secciones transversales de este cilindro es una parábola. El eje de este cilindro es el eje Z. Fíjense cómo está.
justamente es la variable que me falta. Y en las anteriores, en este, ¿sí?, el eje del cilindro es el eje Z, que es siempre el que me falta en la ecuación. Pero podría pasar, vamos a borrar esto, que yo tenga una superficie de este tipo, cuadrado, Z cuadrado, igual a 5. Fíjense que ahora el cilindro no se manifiesta como antes. Vamos a hacerlo más grande, 25. El cilindro también tiene secciones transversales, pero fíjense ahora qué pasa. Este sería el eje X, este es el eje X, el rojo, el verde es el eje Y, y el azul es el eje Z. El eje por donde el cilindro crece ahora es el eje X, que es la variable que me falta. O sea que puedo tener distintos tipos de cilindros, ¿sí? Viendo que este es el eje X, el color rojo, ¿sí?, voy a ver que el cilindro crece ahí, que es la variable que me falta en el cilindro. Por ejemplo, si yo tuviera, en vez de Y cuadrado, este otro cilindro circular recto, fíjense que el rojo era el X y el verde era el Y. Me falta el Y, justamente es cómo va a estar ubicado este cilindro circular recto en el espacio. Entonces, todas las ecuaciones de las cónicas, si yo miro esa ecuación considerando para todo Z, ¿sí?, o mirándola en el espacio, lo que estoy viendo en realidad es un cilindro recto. Puede ser circular, elíptico, parabólico o hiperbólico. Bien, si no hay más consultas de esto, acá terminamos y seguimos con otro tema. Bien, vamos a ver superficies cónicas ahora. Vamos a ir a... También llamada conos directamente. Se puede llamar conos o superficies cónicas. ¿Cuál es la definición de la superficie cónica? Bueno, acá también tenemos, como antes, como en las cilíndricas, una directriz y una generatriz, ¿sí? La recta también se llama generatriz como antes y vamos a tener una curva directriz. Vamos a ir al Paint para ver cómo la definimos. Vamos a definir una. Aquí estamos. Aquí están viendo el Paint. Esto era la definición de la superficie cilíndrica. Vamos a cambiarlo y vamos a ir a una nueva. ¿Cómo es la superficie cónica? Voy a tener una curva en el espacio. Esta curva va a estar en 3D. Vamos a hacer en 3D para que la vean. La otra también. O sea que la curva va a andar más o menos por ahí. Voy a sacar los ejes porque si no me va a costar un montón. Curva en el espacio. Y la recta, ¿sí?, la curva directriz, la recta generatriz antes se movía así, en una dirección determinada. Bueno, no, ahora voy a tener un punto que se llama vértice del cono, y lo que voy a tener que la recta va a pasar por ese vértice, ese es el concepto de superficie cónica, y voy a moverme a través de esta recta sobre la curva, pero todas las rectas, el movimiento de todas las rectas sobre la curva van a pasar por ese vértice. O sea, la superficie se define a partir de una curva llamada directriz, una curva que voy a llamar directriz, y rectas que se van a mover, llamadas generatrices, que se van a mover sobre ellas, pero todas van a pasar por el mismo punto. Y eso me va a dar un cono o una superficie cónica. ¿Cuántos conos voy a conocer yo? Bueno, nosotros vamos a trabajar con cono circular y cono elíptico. El tipo de estructura que tiene una superficie cónica es más o menos así. Es una variable al cuadrado igual a otra variable al cuadrado más otra variable al cuadrado.
podemos poner distintas, ¿no? Variable 1, variable 2 y variable 3 al cuadrado. Y puede estar multiplicada por una constante cada una de esas variables. Esa es la estructura de una superficie cónica, la estructura en cuanto a las ecuaciones de una superficie cónica. Voy a tener dos variables distintas al cuadrado, multiplicadas por una constante cada una y sumadas. Y eso me va a dar igual a otra variable al cuadrado multiplicada por una constante. Por ejemplo, antes de ver los dos conos que conocemos que son circulares y elípticos, ¿cómo puede ser, dada esta estructura, cómo podría construir la ecuación de una superficie cónica? Por ejemplo, una constante puede ser 5, cualquier número se me ocurre, 5. Una variable puede ser x al cuadrado, y va a ser igual a otro número cualquiera por otra variable, más otro número cualquiera por otra variable. Ahí tengo una superficie cónica. Esa es la estructura de una superficie cónica. Y la puedo combinar como a mí me guste. Ahí tomé esas constantes y empecé con la variable x. Podría haber empezado con la variable z. Y la constante puede ser 1. Podría haber empezado por la variable y. 7. Más 3. La puse 2 x cuadrado. Más 5, 4, z cuadrado. Ahí estoy escribiendo, formando, inventando superficies cónicas. Siempre tienen esa estructura. Una variable al cuadrado por un número, más otra variable al cuadrado por otro número, igual, ahí contesto, una variable al cuadrado por un número igual a otra variable al cuadrado por otro número, más otra variable al cuadrado por otro número. Me están preguntando acá si puedo tener en todas, con las variables, en todos los términos, puedo tener, pueden ser todos unos, sí, tranquilamente, pueden ser todos 1, pueden ser todos 7, combino como quiero. Vamos a suponer que queremos jugar un número a la lotería, qué sé yo, ese número es 6, entonces digo 6 y cuadrado igual a 6 de x cuadrado más 6z cuadrado. De acuerdo a la que ponga aquí, acá me va a quedar, o sea, si yo acá elijo la x, acá me queda la y la z. Si acá elijo la z, acá me queda la x y la y. O sea, esto voy a estar, digamos, condicionado a la que elija primero. Ahora, por ejemplo, todos los números pueden ser iguales, no hay ningún problema. K1, K2 y K3 pueden ser cualquiera. Ahora, lo que pasa es que esta, en realidad, es la misma que esta. Esta ecuación y esta ecuación se trata de la misma cónica, la misma superficie cónica o del mismo cono. ¿Por qué? Porque si yo paso 6 dividiendo acá, simplifico los 6 y llego acá. Y esta sería lo mismo. Sería la misma estructura. Las tres se tratan de la misma cónica. ¿Entienden por qué? Lo que no podría poner es 0, porque K1 si llega a ser 0, elimino las variables y ya no estoy en una superficie cónica. O sea que la restricción es K1, K2 y K3 distinto de 0, pero pueden ser la misma. Esas tres que están en el mismo renglón, que fueron las tres últimas que anoté, se trata de la misma cónica. O sea, es la misma superficie cónica con tres ecuaciones expresadas diferentes. ¿Entienden eso? Bien. Ahora, todos tienen idea de lo que es un cono. ¿Sí? Eso ahí, cuando van a comer helado en la heladería, hay uno de los vasitos, no sé si sigue existiendo, que se llama cono, si no corríjanme. En una época había, estaban los cucuruchos, estaban los vasitos y estaban los conos.
no sé si siguen existiendo. De hecho, había un helado de la marca, no quiero hacer la publicidad, se llamaba Frigor, no sé si sigue existiendo, se llamaba Conogol. ¿Y, y por qué? Porque el recipiente que se comía, que era de masa, imitaba a una superficie cónica. Era una superficie, o la forma era una superficie cónica, o algo parecido a una superficie cónica. Ahora, todos tenemos una idea. Vamos a ver cómo las graficamos, ¿sí? Tendríamos que, por ejemplo, recordar esta. Vamos a ir con esta, que es la más fácil de recordar. Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Vamos a ir al GeoGebra y vamos a tratar de graficar esto. A ver si puedo. Es Z cuadrado. Ahí me está escribiendo algo que no. Estamos. Z cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Yo lo escribí al revés. Escribí X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado. Fíjense, acá está el famoso cono del que hablábamos. El color rojo me da el eje X, el color verde el eje Y, y el eje Z el azul. Fíjense cómo está estructurado el cono. Todos conocen lo que es un cono. Ahí estamos viendo esta superficie. Recuerden que hay acá como unas sombras, que quiere decir que esto sigue, es infinito. Fíjense una cosa, este cono tiene algunas características para señalar. Primera cuestión, fíjense que en la ecuación la Z está del otro lado, o sea, la X y la Y están como juntas en la estructura y la Z está del otro lado. ¿Qué quiere decir? El cono se va desarrollando como alrededor del eje Z. Se dice que el eje del cono es el eje Z, ¿sí? Por este motivo. Si yo a este cono le cambio la ecuación y pongo, en vez de Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado, pongo X cuadrado igual a Y cuadrado más Z cuadrado, fíjense cómo cambió el cono. Sabemos que el eje verde es el X, el eje Y es, perdón, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje Z el azul. Ahora la cosa cambió. El cono se está como desarrollando sobre el eje X, que es el que está del otro lado de la igualdad, alejado de la Y y de la Z. Entonces, él, como quien dice, es el mismo cono, pero está en otra posición relativa en el espacio. Y la ecuación me está dando pautas de cómo va a ser la gráfica del cono. No sé si alcanzan a diferenciar, a ver y a entender lo que es una superficie cónica. Cuando la estoy achicando y agrandando, la estoy alejando, y ahí este está bien. Incluso la podría rotar, si yo la roto, si es que puedo. Fíjense que estoy en la misma que antes, lo que pasa es que hice una rotación de eje. Es la misma superficie, pero está rotada en su posición en el espacio. Estoy tratando de hacer algo que no puedo. Voy a volver a los ejes originales, el X, el Y, el Z. Lo veo ahí. Y lo mismo si yo cambiara, ¿sí? Si acá pusiera Y cuadrado, cuadrado, ahora el Y, espero que se vea esto, que es el eje verde, fíjense que el cono se desarrolló alrededor del eje Y y justamente se dice que es un cono con el eje Y. Fíjense que las secciones transversales de estos conos, que yo puse recién, de los tres, ya sea que son circulares, son secciones circulares. Voy a volver al Word. Entonces, este cono tiene eje en X, porque está solita la X acá. Este eje en Z, este fue el que graficamos, y este tiene eje en Y. Lo mismo que este que está acá abajo, que se trata del mismo cono, y con tres ecuaciones que aparentemente son distintas, tienen cierta equivalencia, y acá también el eje del cono es el eje Y. Ahora, nos quedaría ver cuándo el cono es circular y cuándo el cono es recto. Para ver un cono, o sea, para clasificar mirando la ecuación, si voy a tener un cono circular o un cono elíptico, perdón, dije recto, o sea, la diferencia entre uno y otro, ustedes tienen que mirar
De los dos miembros, aquel que tiene juntitas las variables. En este caso, tengo x, y me fijo si tiene el mismo coeficiente. Si tiene el mismo coeficiente es un cono circular, como en la circunferencia. Si tienen distintos coeficientes es un cono elíptico. Este también es un cono elíptico, tiene distintos coeficientes. Estas tres ecuaciones que se tratan del mismo cono, es un cono circular porque tienen la misma, las variables x y z, que son las que están juntas en el mismo miembro, tienen el mismo coeficiente. Por eso este sería cono elíptico, cono circular, cono elíptico, cono circular. Esa es la diferencia. Ahora bien, vale aclarar que yo podría tener esta ecuación. Fíjense que esto no tendría la estructura del cono. Ojo, no se dejen engañar. Recuerden que tenemos que mirarlo así. Si yo paso el 6i sumando al segundo miembro, ahí me aparece la estructura del cono. La forma que tiene la ecuación de esta superficie, cuya gráfica es un cono y va a ser un cono elíptico, ¿sí? Porque i y z tienen distintos coeficientes. Vamos a ver cómo sería un cono elíptico gráficamente. Vamos a ir al GeoGebra. Yo rápido les voy a hacer, a ver, el último que puse era x cuadrado. Como teníamos ahí uno en el Word, 7i cuadrado igual a 2x cuadrado más 4z cuadrado. Este es un cono elíptico. Vamos a graficarlo. 7, 2 y 4. Voy a GeoGebra. 7i cuadrado, 2x cuadrado, 4z cuadrado. Y ahí me lo hizo. Fíjense, a ver si lo puedo achicar un poco. Anda más. Fíjense, el cono tiene eje en Y, que era el eje en verde. Ahí lo estoy, ahí está viendo. Si ustedes se fijan, estas secciones transversales, a ver si las puedo, se me hacen más, ahí. Si ustedes miran, bueno, como me quedó así, ahí no puedo dar vuelta. Tengo como dos sectores a partir del vértice. Este es el vértice esta sería la curva sobre la cual se mueven esas rectas en la definición. Lo que van a ver es que la sección transversal de esta zona, y de esta también, son todas elipses, por eso se llama cono elíptico. No sé si les llega a ver, acá no se ve nada, tendría que ver a ver cómo agrandar acá la superficie, ahí, por ahí se ve. No son circunferencias, no sé si se alcanzan a ver, sino que son elipses, ¿sí? Las secciones transversales. Por eso se llama cono elíptico. Y por eso tienen los coeficientes diferentes. Bien, continuamos. Todo esto es lo que tienen que saber sobre las superficies cónicas. No tienen por qué graficarlas, ni saber graficarlas, simplemente saber que existen y cómo son sus ecuaciones. Vamos a ver ahora superficies de revolución. Vamos a o sea que tenemos elemento dado es primero definimos que era una superficie, identificamos ecuaciones de superficies y ecuaciones de curvas en el plano y en el espacio, luego analizamos las superficies cilíndricas o cilindros, luego las superficies cónicas o conos, y ahora vamos a analizar un poquito qué son las superficies de revolución, cómo trabajan,
las superficies de revolución, cómo se definen, ¿sí? Bueno, ¿cómo definimos una superficie de revolución? Vamos a tener una curva que está en un plano, y esa curva plana va a girar alrededor de una recta contenida en el mismo plano de la generatriz. Por ejemplo, vamos a ir explicándolo. Este era el cono, lo dejamos atrás. Ahí estamos, ahora, bien. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo eje Z, eje X y eje Y. El Y, el Z y el X. No lo escribo, pero se los estoy diciendo. Y Z. Y vamos a suponer que tengo una curva, como les dije, o sea, para analizar una superficie de revolución, vamos a trabajar con una curva plana. Esa curva plana va a rotar, vamos a suponer que sea esta curva que tengo ahí. Está en el plano ZI en este caso. Y esta curva plana va a rotar alrededor, por ejemplo, del eje Y. ¿Qué va a pasar? Si yo la hago rotar todos estos puntos, al rotar todos iguales, esto va a ir haciendo así. Va a ir rotando hasta acá. Este va a ir rotando en este plano, obviamente. Voy rotando los puntos, todos. Y en la rotación de esta curva, ahí tengo una rotación, acá tengo otra, me va generando una superficie, que estoy describiendo acá, por medio de la rotación de esta curva alrededor del eje Y. Y ahí voy generando la superficie de revolución. No sé si se entiende. Entonces, la superficie de revolución es la que se genera al rotar una curva que está en un plano alrededor de una recta contenida en ese mismo plano que tiene la generatriz. Ustedes me podrán decir, pero acá, ¿cómo interpretamos eso? Lo que acabo de decir. ¿Cómo interpreto que una superficie de revolución es la que se genera por una curva plana? O sea, por ser una curva plana, está en un plano, en este caso elegí el XY por una cuestión de visibilidad, y esa curva plana va a rotar alrededor de una recta que está contenida en ese mismo plano. ¿Sobre qué recta la hice rotar yo esa curva? Según la definición. No se olviden que yo la hice rotar alrededor del eje Y. Y el eje Y es una recta. O sea, yo puedo asociarle una recta al eje Y. Puedo decir, el eje Y es un eje, pero puedo escribir la ecuación de la recta que caracteriza al eje Y, con un punto de paso y un vector paralelo, ya está. Puedo armar las ecuaciones paramétricas de esa recta. O sea que en este caso particular, ¿sí?, esta curva que está sobre el plano XY va a rotar sobre una recta contenida en el eje Y, ¿sí? Y me decía la definición, la vuelvo a repetir, era una curva que rotaba alrededor, ¿sí?, de una recta que estaba en el mismo plano. Pero como esa recta está en el mismo plano, y sí, la recta si yo le asocio una recta al eje Y, esa recta también está en el plano ZY. O sea que cierra perfecto la definición que dije con el ejemplo que di. Es una curva plana que rota alrededor de una recta que está contenida en el plano de la generatriz. Y a esa recta, o sea, en este caso, según el ejemplo que yo di, la recta sería la que está contenida en el eje Y, se la denomina eje de rotación. O sea, todo va a rotar alrededor de esta recta. Y esto me va a generar una superficie, a ver si la puedo hacer, me va a ser muy difícil porque se me mueve el lápiz y no puedo, pero va a ser como que acá voy a tener, a ver si la puedo hacer generar, no creo.
Y me queda, una vez que la rote, me va a quedar una cosa así. Todo esto que va a ir rotando, ¿sí? Ahí roté todos los puntos, y esto va a ir rotando y va formando la superficie de revolución. Bien, si no se llegó a entender, vuelvo a repetir, si no, no tengo problema. Pero para verlo mejor, vamos a usar nuestro queridísimo GeoGebra, ¿sí? Yo ya tengo preparado un archivo que hice esta tarde. Y ahí va a cargar el archivito. A ver. El archivito, a ver, ahí lo están viendo, creo. Este es el maravilloso archivo que hice hoy. Lo que tengo primero que nada, a ver si ustedes ven acá, tac, miren, y cuadrado menos 4x cuadrado igual 4. Les aclaro que esto lo vi en internet porque si no, no lo hubiera hecho jamás en la vida. En el plano, sabemos que esta ecuación responde a una hipérbola, ¿sí? Y cuadrado menos 4x cuadrado, o sea, siempre, ¿se acuerdan que había una forma rápida de identificar a las curvas en el plano, a las cónicas? ¿De qué manera las identificaban ustedes? Bueno, sabían que eran 4, circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Las tres primeras, circunferencia, elipse e hipérbola, tenían dos variables, las cuatro tienen dos variables, perdón, pero las tres primeras, circunferencia, elipse e hipérbola, tienen x cuadrado e y cuadrado dentro de su estructura. La parábola es la única que tiene una variable lineal y la otra cuadrática. Las tres primeras que yo mencioné tienen dos variables cuadráticas, y la elipse y la circunferencia, x cuadrado e y cuadrado, los dos son positivos, y la única que tiene un término cuadrático positivo y el otro negativo es la hipérbola, ¿sí? O sea, acá está hecha la gráfica de esta hipérbola que tiene eje focal en y, porque el término de y, que contiene a y cuadrado, es positivo. Y acá vimos esa misma gráfica en el espacio. Lo que yo quiero hacer ahora, o lo que quiero ver ahora, voy a ver si le saco este plano, es voy a rotar, ¿sí?, esta curva, y voy a generar la superficie de revolución. A ver si la puedo hacer. A ver si me sale. Acá tengo un deslizador. Ahí, a ver, ahí fíjense, ahí está rotando la azul. La roja quedó fija y la azul es la que rota. Ahora sí, ahí está mejor. O sea, acá tengo cómo está rotando y voy generando la superficie de revolución. O sea, la que está en roja es la quietita, es esta que tengo acá, ¿sí? Esa que aparece ahí, la hipérbola que está en el plano. Y yo voy moviendo esa curva, va girando, va revolucionando, y ahí tengo todo la revolución. También podría, vamos a hacer una cosa, vamos a mostrar el rastro y vamos viendo. Fíjense, ahí me va marcando el rastro de todas las curvas, y a medida que voy dando vuelta, me va formando la superficie de revolución. Ahí se me fue el rastro, pero ahí estamos viendo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y voy formando la superficie a partir de la curva. Cuando toco, se me va. ¿Sí? Ahí la tenemos. Creo que acá se entendió un poco mejor, o se ve un poco mejor. Así son entonces las superficies de revolución. Vamos a seguir entonces. No vamos a ver ejemplos, después los verán en práctica en todo caso. Bueno, y por último, las más importantes. Ahora sí. Las más importantes son las superficies cuádricas. Son las últimas.
Las superficies cuádricas son las más fáciles. ¿Por qué motivo? Bueno, porque hay como una especie de regla mnemotécnica para reconocerlas, a las superficies cuádricas. Una especie de regla mnemotécnica. ¿Por qué? Cuando yo veía las superficies cilíndricas tenían dos variables. ¿Se acuerdan que eran muy parecidas a las cónicas, pero estaban en el espacio? Entonces, incluso los nombres, cilindro circular, cilindro elíptico, cilindro parabólico y cilindro hiperbólico. En las cuádricas, en vez de ponerle cilindro, le vamos a poner la terminación oide. Y las superficies cuádricas van a tener para nosotros esta estructura. Por ejemplo, un número por x cuadrado más otro número por y cuadrado más otro número por z cuadrado más otro número por un término que va a tener xy más otro número f por un término que va a tener xz más otro número por un término que va a tener iz más otro número que va a tener x, más otro número que va a tener y, más otro número que va a tener z, más otro número que no va a tener nada, que va a ser independiente de las x y z. O sea, las superficies cuádricas, esto es como una f de x y z igual a 0. En general tienen esta estructura, en general. ¿Sí? O sea, tienen las tres variables, x y z, combinadas en una ecuación de segundo grado. Ahora bien, vamos a tener la suerte, nosotros, que vamos a trabajar con estructuras o con superficies cilíndricas, con superficies cuádricas, que no van a tener la combinación, el producto de dos variables. Vamos a tener todo con x o todo con y. ¿Sí? Todo con x o todo con y. O sea que estas tres no van a estar para nosotros. Ese tipo de superficies cuádricas no las vamos a estudiar, no están en el programa. ¿Cómo miraríamos esto? ¿Cuáles son las superficies cuádricas que yo conozco? La primera, la que ustedes conocen de la vida, es la esfera. ¿Cómo es la ecuación de una esfera? Bueno, la esfera es como una circunferencia rotada. Ustedes se acuerdan que la ecuación de la circunferencia cumplía más o menos con esta estructura. Ya sería una circunferencia que tiene radio, que tiene centro en el punto AB, de coordenadas AB, y radio de valor R, positivo. Eso sería una circunferencia en el plano. Y si la miro en el espacio, sería un cilindro circular recto. Ahora, si yo le agrego una tercera variable parecida a lo que tengo, z menos c al cuadrado, ahí tengo una esfera. O sea, voy a ver que la esfera y la circunferencia tienen una ecuación no igual, no similar, no parecida, pero tienen algo de similitud. ¿Sí? O sea, son parecidas con una, o sea, la esfera tiene una variable más. O la circunferencia en ecuación es parecida a la esfera con una variable menos, pero la estructura es bastante similar. Esta es la ecuación de una esfera que tiene centro en un punto del espacio de coordenadas ABC y tiene radio R. Después tengo una que se llama elipsoide, una superficie cuádrica. Esta va a ser parecida a la elipse. Entonces, vamos a mirar la ecuación de una elipse. ¿Se acuerdan que una elipse podría tener por ecuación x menos a al cuadrado sobre a cuadrado? Acá no le ponen a ustedes, les ponen, qué sé yo, otro menos k le vamos a poner otra letra, le ponen a, más y menos b al cuadrado sobre b cuadrado, disculpen, no va b allá, sino acá podemos poner b igual a 1.
Esto era lo que ustedes conocían como la ecuación canónica de una elipse, ¿sí? Bueno, el elipsoide que va a tener una más z menos AKP W al cuadrado dividido c cuadrado. Y esto me va a dar una superficie cuádrica denominada elipsoide. Elipsoide. ¿Sí? Muy parecida a la estructura en la ecuación a la elipse con una variable más. Ahora vamos a ver las gráficas. Después tendré un hiperboloide. Fíjense que es como que si yo me sé hiperboloide, si yo me sé o conozco las cónicas, a partir de ahí puedo ir viendo o detectando cómo son las superficies cuádricas, que son las más importantes. En realidad no sé si son las más importantes, pero son las que más van a usar ustedes en análisis 2. Por eso les conviene aprender esto. ¿Cómo era la ecuación de una hipérbola? La ecuación de una hipérbola era algo así. Bueno, esta no, esta es de una elipse. La de una hipérbola era así o al revés. Podría ser esto negativo y esto positivo. Bueno, esto es la ecuación de una hipérbola. El hiperboloide va a tener una variable más. Va a tener una estructura similar a la hipérbola en cuanto a ecuación, en cuanto al armado de la ecuación, pero voy a tener una variable más. Acá en el elipsoide todo tiene que ser positivo en su ecuación canónica, como en la elipse. Pero la hipérbola tenía un término positivo y uno negativo, ¿sí? La hipérbola, la curva en el plano. Pero acá como tengo tres términos, en el caso del hiperboloide, yo puedo tener este hiperboloide, o qué sé yo, este otro. También es un hiperboloide. O puedo tener este otro. Fíjense que acá tengo un solo negativo en Y, acá tengo un solo negativo en X. Los otros son todos positivos acá y acá. Acá tengo dos negativos, uno en Y y uno en X, pero podría tener, qué sé yo, todos estos son hiperboloides. Acá tengo otro negativo y acá tengo un positivo. Los tres negativos imposible. Los tres negativos imposible, porque la hipérbola, en cuanto a cónica, en cuanto a curva en el plano, tiene un término positivo y uno negativo. Acá como son tres, puedo tener uno positivo y dos negativos, ¿sí? O dos positivos y un negativo, y siempre va a seguir siendo un hiperboloide. La diferencia es que a los que tienen un signo negativo, uno solo se los denomina hiperboloides de una hoja. O sea, la gráfica la vamos a ver, o sea, la curva, perdón, la superficie se llama hiperboloide de una sola hoja. Mientras los que tengan dos negativos se van a llamar hiperboloides de dos hojas. ¿Bien? Y por último, la última estructura se llama paraboloide. Y voy a tener tres tipos de paraboloide. Paraboloide circular, paraboloide elíptico o paraboloide hiperbólico. O sea, el paraboloide va a ser una estructura que puedo tener paraboloide elíptico, circular e hiperbólico. Vamos a ponerlos juntos así. Ahí estamos. Y vamos a ver las diferencias. O sea que hay tres tipos de paraboloide. Están como combinados, la parábola con la circunferencia, la parábola con la elipse y la parábola con la hipérbola. En realidad no tiene nada que ver una parábola con un paraboloide, porque la parábola es una curva en el plano y el paraboloide es una superficie en el espacio. Lo que estoy tratando de hacer es una relación para que ustedes puedan hacer una disociación y relacionar las cónicas, o sea, la estructura de las cónicas, con las superficies cuádricas, que tienen nombres similares o derivados de esas cónicas, entonces así se recuerdan más rápido. ¿Cómo la estructura de un paraboloide? Bueno,
Una parábola, ¿cómo era la estructura de una parábola? Y por ejemplo, una parábola podría ser así, z cuadrado, una parábola, una z cuadrado, me sale z cuadrado igual a 5x. La parábola era la única curva que tenía una variable cuadrática y otra lineal. Esta está en el plano xz. Bueno, ¿cómo será la estructura de un paraboloide? Una variable cuadrática y la otra lineal. Era la única cónica que tenía eso. Bueno, los paraboloides van a ser también de esa manera. Por ejemplo, si yo pongo una variable lineal y las otras dos cuadráticas, ahí tengo un paraboloide de tipo circular. Acá puedo tener cualquier numerito. Acá puedo tener cualquier numerito. Ahora, si los coeficientes de x e y, de los coeficientes de los términos cuadráticos, son iguales, el paraboloide es circular. Si los coeficientes de los términos cuadráticos, ahora estoy escribiendo la ecuación, si me dejan aquí, de los términos cuadráticos, en el caso del paraboloide elíptico, son distintos, entonces estamos en un paraboloide elíptico. Y en el caso del hiperbólico, no me importa si son iguales o son distintos, pero lo que voy a ver es que voy a tener una estructura parecida a una hipérbola. Ahí tengo el circular, el elíptico y el hiperbólico. ¿Sí? O sea, la estructura es siempre esta. Una variable lineal igual, muy parecida a la del cono también, pero en el cono tengo todas cuadráticas. Acá tengo una sola que es lineal. Si los coeficientes cuadráticos son ambos iguales, acá necesito que el K y el K, por eso lo llamé el mismo nombre, sean iguales. En el elíptico, el K y el W no pueden ser iguales, porque si llegan a ser iguales estoy en el paraboloide circular. Y en el último caso, K y W pueden ser iguales, pero lo que voy a tener es que uno de los cuadráticos es positivo y el otro es negativo. Y ahí tendría los tres paraboloides, y ahí tengo todas las superficies definidas. Vamos a ver gráficas de estas superficies. Vamos a GeoGebra y vamos a ir analizándolas. Voy a ir con algo nuevo. Vamos a ir con algo nuevo y vamos a ir haciendo algunas superficies. Vamos con una esfera. Por ejemplo, x cuadrado más, vamos a sacarla del origen, x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 25. Bueno, vamos a hacerlo más chiquita. Acá tenemos, esa sería una esfera que está centrada en el 2 menos 1, 3, y el radio es 3. Podría marcar ese punto A, que sea 2, menos 1, 3. Comando desconocido. Igual, no lo voy a... Fíjense, ahí está el centro. Ahí lo estamos viendo. Este es el A, el centro de la esfera. Y podría marcar, qué sé yo, un radio. El radio va a ser de 3 unidades. Podría marcar algún radio por ahí y vería el radio es 3. A partir del centro, a cualquier punto de la superficie que estamos viendo ahí, ahí tengo una esfera. Ecuación muy parecida a la de una circunferencia, ¿sí? Bien, vamos a ver otra. Vamos a ver, acá vamos a hacer sobre 4.
sobre 16. Me voy a, para que vean. Bueno, de nuevo, no sé qué pasa. Ahí estamos. Esto es un elipsoide, es como una pelota de béisbol. A ver si le puedo dar otro color. Mejor. Ahí está. Ahí está la superficie. Es horrible. Ahí está, ahí me gusta. Sería como una especie de pelota de béisbol. Ahí la tenemos, ¿sí? Eso sería un elipsoide. A ver si le puedo dar. Estoy haciendo otro elipsoide para que se vean mejor. Ahí estamos, ahí tenemos otro elipsoide. Estoy jugando y haciendo elipsoide a lo loco. Ahí tengo otro, ¿sí? Lo importante es que todas las secciones transversales van a ser elipses. Ustedes no las van a tener que graficar, porque si no se les va a armar un lío bárbaro. Pero por lo menos que la reconozcan. Vamos, ahí ven la ecuación, creo que se ve, ¿sí? Es parecida a la del elipse, pero tiene un término más. Vamos a hacer ahora, este es otro elipsoide que hice antes, vamos a ver ahora un hiperboloide de una hoja. Y haciendo un solo negativo, en toda la ecuación, tengo un hiperboloide de una hoja. Miren qué horrible que quedó. El hiperboloide de una hoja, ahí está. También llamado silla de montar. ¿Sí? Porque se llama silla de montar, vamos a sacar el plano de acá. Silla de montar porque acá tiene como una especie de, si yo analizara la zona, me queda como un montón de superficie donde tengo una silla de montar. A ver si puedo hacerlo más chiquitito, que se vea mejor. Ahí está. Diseñé otro, ¿sí? Y este es la denominada silla de montar. Perdón, no, esto no es la silla de montar. No, disculpen, esto no se llama silla de montar. Lo que veo acá que tengo hipérbolas en las secciones transversales. Cuando yo corto de un lado y de otro, corto con planos, voy a tener hipérbolas. Y después puedo tener un hiperboloide de dos hojas, donde tengo dos negativos. Se llama de dos hojas justamente porque me aparecen dos regiones, o dos, como si fueran dos superficies, pero en realidad se trata de una sola, como enfrentadas alrededor del vértice, que se denomina hiperboloide de dos hojas. Y después tengo los paraboloides, famosos. Por ejemplo, vamos a hacer un paraboloide circular. Para que sea paraboloide tengo que tener una variable lineal y las otras dos cuadráticas. Si los coeficientes de x y de y cuadrado son iguales, como en este caso, entonces tengo un paraboloide de sección transversal circular, que es ese que están viendo ahí, con una copa, y ahí se ve la sección transversal, que son circunferencias. Esa es la forma de un paraboloide de sección transversal circular. Uno que sea elíptico, perdón, elíptico, ahí tenemos un elíptico. Fíjense que los coeficientes de x, acá está dividido por 9, y de y está dividido por 16, son distintos. Y fíjense que acá tenemos una elipse de sección transversal. Y por último, un hiperbólico, que acá sí me da esa superficie que se llama, esta es la famosa silla de montar. Fíjense que tiene como una forma de las ensilladuras de los caballos. La puedo achicar un poco.
Ahí se ve un poquito mejor la silla, ¿sí? De montar. Horrible de dibujar. Tengo otra. Un poco más. Voy a hacer otra. Paraboloide elíptico. Perdón, paraboloide hiperbólico tiene negativo. Bueno, y acá tengo todas las superficies analizadas. ¿Cómo puede ser un ejercicio, un examen, un parcial, un ejercicio en clase? Ahí vamos a ver uno. Por ejemplo, me van a decir, reconocer la ecuación 2x cuadrado más 9 igual 0. Que hacer un análisis de funciones de con los planos. ¿Qué es lo que más interesa? Reconocer. Es un ejercicio que puede aparecer. Primero saber a qué tipo de qué tipo de superficie se trata. Las de revolución no van a estar. Entonces, esto puede ser una superficie cilíndrica, puede ser una superficie cónica o puede ser una superficie cuádrica. Tengo que ver, de todas maneras en el apunte hay cuadritos, pero vamos a ir viendo. Puede ser una superficie cilíndrica. Para ser una superficie cilíndrica tienen que tener dos variables. Acá hay tres. Chao. De acuerdo. No puede ser una superficie cilíndrica. Tiene tres variables y la cilíndrica tiene dos. Chao. Cilíndrica no puede ser. Puede ser una superficie cónica, que tenga un cono circular y un cono elíptico. Vamos a ver. La superficie cónica tiene esta estructura, habíamos dicho. Una constante por una variable, pongo X, otra constante por otra variable, igual a otra constante por otra variable. ¿Esta cumple con esa estructura? Saben que si quiero puedo tener más otra constante acá, ¿no? Por cualquier lado, puedo sumar o restar otra constante. Por las dudas, no lo dije. Pero podría pasar para una superficie cónica, lo podemos agregar. Me rectifico y lo agrego. ¿Esta podría ser de esta manera? Y no puede ser, porque fíjense que para tener esta estructura, al menos esta estructura, olvidémonos del 36, necesitaría que esto estuviera en el otro miembro. Y si esto va al otro miembro es negativo. Y estas constantes tienen que ser siempre positivas. K1, K2 y K3. Entonces, esto no puede ser una superficie cónica. Tendría que tener dos variables de un lado y otra del otro. Si esto fuera negativo, ahí sí. Ahí podría ser. Sin ningún tipo de problema. Pero como no es una superficie, no tengo esto negativo, no puede ser. No puedo pasar esto para acá. Entonces, no se trata de un cono. Entonces me quedan las superficies cuádricas. Digo, ¿será una esfera? Y la esfera tiene que ser parecida a la circunferencia. O sea, si yo pusiera esto igual, si la miro,
paso el 36 para allá, y ahí podría parecerse a una esfera. La esfera es parecida a la circunferencia. ¿Y qué características tiene la circunferencia? La vamos relacionando con las que ya conocen, aunque esto no es una circunferencia. Y la circunferencia tiene que tener todos los coeficientes iguales, cuadráticos. Acá fíjense, son los tres distintos. No podría ser una esfera. Podría ser un elipsoide, y podría ser, porque el elipsoide es parecido a la esfera, pero los coeficientes son diferentes, como pasa acá. Esto es un elipsoide. ¿Por qué no podría ser un hiperboloide? Porque el hiperboloide tiene que tener negativos. Alguno de los tres o dos de los tres términos negativos. Uno positivo y los otros dos negativos. ¿Y por qué no podría ser un paraboloide? Porque una de las variables tendría que ser lineal, y acá son las tres cuadráticas. O sea que ya el paraboloide lo podría descartar de entrada. Entonces es un elipsoide. Lo que digo es elipsoide. Ya lo reconocí. Bien, y nos quedaría hacer el análisis, que es un poco largo, y lo vamos a hacer la clase que viene. Si no tienen preguntas.